Hola, buenas tardes a todos. Bueno, una alegría de tenerles nuevamente acá con nosotros, a Fernanda, que es una estudiante muy querida por todos nosotros, que está ya finalizando sus estudios, y especialmente a Saúl, que bueno, va a compartir con nosotros este espacio para poder pensar y pensarnos este dilema, o tal vez falso dilema, no sabemos, es parte de lo que vamos a conversar, entre la clínica y la supervisión, y la necesidad que nos parece que desde la Universidad Nacional, pública, gratuita, laica, tengamos oportunidad de tener diferentes perspectivas, que tengamos la oportunidad de conversar, que creemos que es eso uno de los valores más importantes que conservan las universidades nacionales en términos de poder plantear debates y generar líneas de pensamiento que abonen a fortalecer nuestro perfil profesional, nuestra formación académica, nuestra presencia en la sociedad. Que en este sentido creemos que la presencia de Saúl, que nos está acompañando, es muy importante porque justamente él tiene ese compromiso con nuestra profesión en términos de que forma parte de los académicos, de los intelectuales que creen que es necesario continuar transformando el mundo, la sociedad, la familia, las instituciones, y que están dando en ese sentido desde una perspectiva reflexiva en torno a estas grandes instituciones que van construyendo el orden social. Así que bueno, celebramos que estés con nosotros, celebramos que seguramente nos inquietes, y eso es lo importante, que podamos por algunos momentos permitir tela de juicio lo que venimos sosteniendo y pensando, y abrir nuestra mente, nuestra escucha a otras posibilidades, a otras formas de entender y pensar lo social. Así que, nada, agradecerte que estés, Saúl. Para nosotros siempre es un gusto. Hablábamos antes de salir ahora al aire un ratito, recordábamos cuando nos encontramos por primera vez, fue en el 2009, después estuvimos conmemorando juntos en un encuentro que para nosotros fue maravilloso porque tuvo que ver con los 50 años, la conmemoración de los 50 años del Mayo francés, que justamente en Argentina coincidió con la reforma universitaria, y entonces este evento, el del Mayo en francés, quedó un tanto opacado en relación a las conmemoraciones que se hicieron por la reforma universitaria. Sin embargo, nuestra unidad académica, nuestra facultad, fue una de las facultades que conmemoramos desde el grupo de investigación, desde la facultad, los 50 años del Mayo francés, y esta idea, que circulaban en ese momento, que invitaban a llevar a la imaginación al poder. Nos preguntábamos en ese encuentro con Saúl cuánto había de ese pensamiento, cuánto seguía en el medio de este neoliberalismo, del capitalismo transnacional, cuánto de ese aún circulaba. Debo confesar que en ese encuentro nos veíamos un poco escépticos respecto a las posibilidades de que ese pensamiento fuera retomado, y sin embargo, a poco tiempo de haber finalizado el encuentro, la sociedad, que siempre nos sorprende en sus respuestas, y especialmente los movimientos sociales populares, frente a me acuerdo que era a unos centavos, un poco de centavos, un monto muy mínimo era, ¿no? De centavos de dólar del aumento, era del gas o del transporte público, surge el movimiento de los chalecos amarillos en París, conjuntamente con todo un movimiento importantísimo de crítica al sistema capitalista y esta forma
de vida que nos hace trabajar que vivimos para trabajar en vez de trabajar para vivir. Entonces, agradecemos la presencia de Saúl, que esté y que nos invite a seguir pensando y reflexionando respecto a cómo podemos vivir mejor en nuestra sociedad y cómo podemos también trabajar como trabajadores sociales, dependiendo trabajadores del Estado, pero no perdiendo nuestra capacidad de crítica, nuestra capacidad de denuncia y también de propuesta. Creemos que el trabajo social debe no solamente denunciar, sino que también proponer. Y en ese sentido, todo tu pensamiento nos invita justamente a repensar la sociedad, a repensar nuestra relación con el Estado y a repensarnos a nosotros como profesión. Así que bueno, muchas gracias y los dejamos con Saúl. Gracias. Bueno, mi problema es nunca sé bien cómo comenzar y luego no sé bien cómo terminar, cómo parar, ¿no? Pero digamos una hora para presentar rápidamente, bueno, un trabajo de 50 años, o sea que es muy desproporcionado, pero una hora es mucho mejor que nada. Bueno, con el gran placer una vez más de trabajar con ustedes. Y tenemos entonces, Florencia me decía, tienen ustedes una hoja, que envié el domingo creo, una hoja apuntes sobre la clínica transdisciplinaria, que es la tabla de materia, digamos, el orden del día de lo que quisiera proponerles. Son apuntes, ¿no? Son apuntes, los apuntes con punto de suspensión al final, como pueden ver. Es decir, los apuntes hay que trabajarlos mucho, hay que leer una cantidad de cosas. En esta hoja hay 3 puntos mayores, 3 secciones, digamos, análisis de prácticas es un tema, análisis de práctica, algunos parámetros, y ahí va a ser un poco cuestión de supervisión. Y el tercer punto, que es lo que más me importa, confieso, es la presentación no de la clínica a secas, sino de una clínica particular llamada transdisciplinaria, por razones que trataré de explicar y que espero que vuestras preguntas, sus malas preguntas, sus insidiosas preguntas, sus agresivas preguntas, me permitan esclarecer. Bueno, análisis práctica. Bueno, un profesional puede decir a mí me gusta, a mí no me gusta, me interesa, no me interesa. Ahí me planteo otra cosa. Digo que el análisis de práctica es una exigencia, como el diploma, como respirar, como comer, como dormir cuando uno tiene tiempo. Es decir, que estés de acuerdo o no es un detalle, que no tiene ninguna importancia. El análisis de prácticas es absolutamente necesario, al menos por las 4 razones que doy ahí, debe haber muchas más por otra parte, absolutamente necesario. Es inconcebible que un profesional no tenga, no realice algún tipo de análisis práctico. ¿Por qué? Primero porque es el mínimo de los deberes respecto a los usuarios, lo mínimo que yo, si fuera trabajador social diplomado, lo mínimo que puedo dar a los usuarios es la garantía que me ocupo de ellos y no de mí a través de ellos. Lo mínimo que puedo decirles es que asegurar a los usuarios que tengo la formación necesaria, que lo que no entiendo de lo que me dicen voy a buscar un lugar, una persona con quien analizarlo mejor. Es decir, es el mínimo de los deberes con los usuarios. Exigencia institucional, en Francia por lo menos, pero lo he visto en otros países porque viajo mucho cuando se podía viajar en Francia. Hoy día no es todavía el caso. Instituciones que no están de acuerdo con el análisis de práctica, porque no pueden financiarla porque no hay dinero, no hay. Es una tontería suicidaria, ¿no? Es decir,
financiar análisis prácticas, después vamos a ver qué análisis de qué práctica. Financiar el análisis de práctica es la condición sine qua non para estar seguro que los trabajadores sociales hacen el trabajo que se supone que tienen que hacer, sirven para algo, sirven para alguien. Exigencia ideológica y política, porque uno es de izquierda, es progresista, es feminista, todo lo que quieran. Estas son declaraciones. Estas son declaraciones. Son cosas que uno puede decir con unción, puede ir al café y estamos entre amigos y decimos que todos somos de izquierda o de esto o aquello. Pero el asunto es que el asunto es qué pasa con mis opciones de izquierda o de derecha. ¿Qué pasa con mis opciones de izquierda en la práctica? No en lo que digo, sino en lo que hago. No en lo que proclamo, sino en los actos que pongo. Yo soy feminista, bueno, fenómeno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué manera lo haces? ¿De qué manera lo llevas a cabo? Etc. Es decir, pasar de la declaración, que en general son bonitas, a la acción, que no siempre son bonitas, que a veces son lamentables. El análisis práctica es una exigencia ideológica y política y por último es una exigencia personal, subjetiva, es decir, los trabajadores sociales hacen un oficio que desgasta un poco como los mineros. Al cabo de unos años contraen tal o cual neumonía fatal. Afortunadamente no es el caso para los trabajadores sociales, pero es una profesión insalubre, hermosísima, preciosa, pero altamente contagiable. Altamente contagiable, es decir, la jornada de trabajo se termina a las 6 de la tarde, digamos, no, te vas a tu casa con los casos que te despiertan a las 4 de la mañana, lo que terminaste de entender lo que te dijo aquella mujer, o lo entendiste. Hay gente que va, suelo decir, en las muchas formaciones que hago, hay gente que va mal, por eso viene a ver el trabajo social, pero ¿cómo explicas que después de verte 3 meses siga mal? No digo que es culpa tuya, pero lo que digo es que tienes alguna responsabilidad en el hecho de que salga mal. Es más saludable, un poco de análisis de la práctica, por lo menos un poco. Bueno, esto digamos la gran introducción general. Cada uno de los puntos merecerá tal vez un debate detallado. Quisiera pasar al segundo punto. Análisis práctica, bueno, hasta ahora he dicho todo lo bien que se puede decir de análisis práctica, pero y sigo pensándolo, pero también hay que decir que análisis de práctica es una actividad que no siempre es positiva. Hay trabajadores sociales que van muy mal, están muy mal a causa, entre otros, pero bastante, por el tipo de análisis de práctica que hacen. Es decir, si el trabajador social se le mezclan los cables, es una vieja metáfora de mi época no estoy seguro que siga valiendo, que sea usada. Si se cree que la gente tiene problemas psicológicos y que la psicología es la clave de lo que les pasa, por lo cual ellos trabajadores sociales, renuncian renuncia a que puede no ser física, pueden seguir siendo al trabajo todos los días, pues no sabe hacer otra cosa, sigue haciendo al trabajo, pero digamos, si se equivoca de meta, si el trabajo iba a decir supervisión, si el análisis de prácticas consiste en decir cómo la gente está mal por razones psicológicas, cosa que puede ser cierto, pero puede no serlo para nada, la historia social concreta cuenta por lo menos tanto como los factores. Bueno, todo esto para decir que el análisis práctica está muy bien, felicitaciones, pero queda por saber qué análisis de práctica, de qué manera, con quién y sobre todo con qué referencia teórica, con qué metodología de intervención, con qué estrategia de intervención. Con lo que, bueno, me acerco a las partes más álgidas
perdón. Es decir, análisis práctica quiere decir muchas cosas y no quiere decir nada. Mientras no digas, mientras no veamos de qué análisis de prácticas concreto se trata, yo análisis de práctica es una declaración, pero sin contenido. Hay que decir de qué análisis de práctica se trata. Y entonces análisis de práctica es todo y nada. Es decir, algunos colegas con quienes no somos amigos de hace muchos años, dicen hacer análisis de práctica porque hablan de la historia personal de su mujer social, de cómo le pasó con su mujer o con su marido. Eso no es análisis de práctica. Eso no es análisis de práctica. Contar lo que a uno le pasó, yo ni siquiera estoy seguro, pero en mi punto de vista no tiene por qué compartirlo. No estoy seguro que hablar de las angustias o las alegrías del trabajador social, contar lo cual caso, no estoy seguro que eso sea análisis de práctica. El confesional no es análisis de práctica. Por eso mismo llegamos al tema mayor. Tal vez podamos estar de acuerdo en decir que hay un malentendido mayor. Cuando se habla de análisis prácticas, algunos escuchan análisis prácticas y otros escuchan supervisión. O cuando se dice supervisión, algunos escuchan supervisión y otros análisis prácticas. Lo que quisiera decir es que la supervisión, con la que uno puede estar de acuerdo o no, no es el tema exacto. Aquí, la supervisión no es análisis práctica, sino una de sus modalidades. No son sinónimos intercambiables. Como el psicoanálisis no es el análisis del psiquismo, es uno de los análisis, hay otros, por lo que uno puede o no estar de acuerdo. Quiero decir que la supervisión es una variante históricamente situada de una modalidad del análisis de prácticas, el cual análisis de prácticas puede incluir otras variantes. Por ejemplo, la clínica transdisciplinaria. Y ahí llegó mi punto 3. Es decir, no, veremos después cuando haya intercambio, si vuelvo sobre esta cuestión de la supervisión. Lo único que quisiera decir es, bueno, lo que dije, la supervisión es una modalidad históricamente situada del análisis de práctica. O para decirlo más fuerte, análisis de práctica no quiere decir supervisión. Para mí es como el vino, en fin, tal o cual marca. Es el vino, es el Malbec, por lo que me acuerdo, ¿no? Y si es Malbec, no es Quilmes, que no, debe ser una cerveza más bien, ¿no? Si es Malbec, quiere decir, supervisión está muy bien, está muy mal. Nosotros tratamos de pensar, no de distribuir puntos, como en la política. Tratamos de pensar. Entonces, la supervisión comporta ciertas concepciones, cierta manera de pensar, ciertas metodologías de intervención. Lo que yo propongo, bueno, no estoy solo, por supuesto. Lo que propongo con esta clínica transdisciplinaria es una cierta manera de pensar el trabajo social, una cierta manera de actuar. Si se quiere, y me quedo ahí porque si no me voy del tema, con la excitación del discurso. Si se quiere hacer una diferencia, es que la clínica transdisciplinaria, ya diré qué quiere decir clínica, ya diré un poco qué quiere decir transdisciplinaria. La clínica transdisciplinaria lo es de prácticas, no de los prácticos, no de los profesionales. Uno de los puntos ahí sí de desacuerdo con la supervisión es que la supervisión se pasa constantemente de la práctica al práctico. Si fuera más claro, diría, se confunde a menudo la acción con lo que yo quise hacer en la acción. En la acción, una vez cometida la acción, una vez que uno ha realizado una acción, la acción no se explica por las motivaciones del interveniente.
La acción se explica por las problemáticas teóricas, por las puestas en juego ideológicas, por los compromisos políticos. La acción no es el accionario, si se puede decir. La acción no es el interveniente. Y una vez que yo digo una palabra, la palabra ya no es mía. Soy yo quien la dije, quien la pronunció. Pero la palabra tiene un sentido y una lógica de la que no soy propietario. Entonces yo pongo mucho el acento en la, en fin, mucho, totalmente, en esta idea que la clínica transdisciplinaria lo es de las prácticas, de lo que se hace, no de lo que se quiso hacer, no de las intenciones buenas o malas de práctica. Como suelen decir a veces los médicos, porque hago también formación de cirujano, de esas cosas, que me hace pensar que realmente no hay que caer enfermo porque son terribles, vistos del interior son realmente terribles. Hay aquí un dicho sobre los médicos, y cuando vuelven a hacer las operaciones, se pregunta, ¿y cómo te fue? ¿Cómo fue? Muy bueno, la operación fue un éxito. Lamentablemente el enfermo se murió, pero la operación, punto de vista técnico, fue un éxito. Lo que intento es no que la gente se muera, pero trabajar sobre las prácticas. Bueno, trabajar sobre las prácticas, no trabajar. Y sobre esto, entonces, 4 puntos kilométricos. O sea, como no tengo kilómetros, seré lo más claro y corto posible. Bueno, casi contradictorio. Primer punto, la clínica transdisciplinaria, ah, perdón, clínica. Clínica no viene de la psicología, ¿no? Ni psicoanálisis tampoco, viene de la medicina. Es el origen que pasa después por la psicología, por supuesto. Psicoanálisis, hay también una clínica jurídica, o sea, es un término de uso múltiple. Si, no, si uno no se quiere embarullar mucho la cabeza, clínica quiere decir una sola cosa, 2 puntos, caso por caso. La clínica es el trabajo del caso, de cada caso. Cada caso en particular es típico de lo que llamaré luego la intervención social. Hay una doble característica de esta clínica transdisciplinaria. Por un lado, una teoría explícita del trabajo social y de la intervención social. Por otro lado, una no neutralidad afirmada. Teoría explícita del trabajo social y de la intervención social, y por otro lado, una no neutralidad afirmada. ¿Qué quiere decir esto? No puede haber, me parece, no puede haber ni supervisión, ni clínica, ni nada. No puede haber ningún discurso, ninguna actividad sobre el trabajo social que no comporte una teoría del trabajo social. Si alguien pretende hablar de trabajo social explícitamente o implícitamente, moviliza una teoría del trabajo social. Dice algo sobre el trabajo social. Uno no se puede contentar diciendo que es trabajo social, es lo que hacen las sociedades sociales. Bueno, sí, pero con eso no vamos muy lejos. Hay que poder definir qué quiere decir trabajo social. En qué trabajo social no es otro trabajo. ¿Por qué ustedes se llaman trabajadores sociales? Y yo, que me ocupo tanto de social, no soy trabajador social. ¿Por qué yo no tengo, a justo título, no tengo esta denominación? Hay que poder entonces definir qué quiere decir trabajo social, de qué se ocupa. Antes de eso yo no entraría en la discusión que me parece muy abrumadora. Es una disciplina autónoma, no es autónoma. No sé, por el momento no sé. Hay que definir de qué trata el trabajo social y cuál es su objeto y qué es lo que él puede sobre el objeto. Bueno, hace 50 años trabajo en eso. Y, bueno, ya hablo de eso. Bien. Entonces, la clínica, en la supervisión, la teoría del trabajo social está implícita. Es decir, es rarísimo que en la supervisión se diga cuál es el objeto del trabajo social y qué es lo que el trabajo social opera sobre el objeto.
Bueno, después vemos en la discusión. Esto hay una teoría, propongo una teoría explícita del trabajo social, que tiene que ver con la ideología, que es un término pesado, abrupto, malo, y según la historia del país, en Argentina, por ejemplo, ideología es un término que lleva muchos muertos con él, pero no hay otro. Lleva también muchos vivos. Libertad, fraternidad, igualdad, los ideales de la Revolución Francesa aquí, es una ideología, es decir, es una orientación, es una manera de pensar el mundo, una manera de pensar las relaciones hombres, mujeres, niños, es una ideología, es decir, es un pensamiento comprometido, de la definición mínima de ideología. Es un pensamiento comprometido. Quiere decir, ideología no es una mala palabra, depende de qué le pongas dentro, quién lo use, cómo lo use. Y bueno, si uno está peleado, por decirlo así, si uno está peleado con el término de ideología, es imposible comprender de qué se ocupa el trabajo social. Porque da colchones, pero, o da un poco albergue, pero esto no resuelve el problema de la gente. Ayuda a los niños en tareas escolares, pero esto no resuelve ni el autismo, ni la psicosis, ni esto ni aquello. Hay que buscar, el tiempo pasa, no puedo ir mucho más lejos, hay que buscar del lado de la ideología, de la positividad de la ideología, de la positividad de la ideología. Y al mismo tiempo esta clínica transdisciplinaria no es neutro, en realidad nadie es neutro. Lo que quiere decir es que aquí es una no neutralidad afirmada. Es lo que vamos a ver en el punto 44.3. El punto también, decir, la política social cofabrica las situaciones. Es decir, no hay gente vulnerable si no es en el contexto de una cierta política social. Mientras la gente no se muere, está viva. Gran pensamiento de la tarde. Mientras la gente no se muere, está viva, y mientras está viva tiene recursos, si no financieros, por lo menos mentales y psíquicos, puede defenderse, puede atacar. La gente es consistente. La gente vulnerable, o la afirmación habitual según la cual los niños son maleables y vulnerables, esto es típico de quien nunca tuvo hijos. ¿Sí? Esto es típico de quien nunca enseñó la pasividad. Hoy día me ocupo de viejitos, así me ocupo de mí un poco. Eh, eh, la pasividad es una, Gandhi ya lo mostró, la pasividad es una estrategia defensiva muy útil. Cuando el señor este te dice, te pide que repitas porque no escucha, te lo pide 3 veces, puede ser que no escuche. Lo que es seguro es que no quiere escuchar, que él tiene mañas, maneras, tiene estrategias. Bueno, esto plantea un problema que no voy a abordar, me limito a decirlo, que hay una cuestión de objetividad que no hay que confundir con neutralidad. Nadie es neutro. El trabajo social no es neutro. No puede ser neutro. Si es eficaz es porque no es neutro. Si no, el trabajo social dice lo que Macron le decía, parece, a Fernández, porque tienen que morir, que se mueran. Eso no es culpa mía, yo no los mato, ellos se mueren solos. Cuando uno no quiere que mueran, eso es su no neutralidad. No es para pasarle la cartilla de tal o cual partido, es para decir que son gente y yo, la gente pobre,
yo la defiendo. Pero está la cuestión de la objetividad. Generalmente se confunde objetividad y neutralidad. Quisiera decir, sin poder demostrarlo mucho aquí en todo caso, quisiera decir que objetividad y neutralidad no son sinónimos. Neutro jamás. Neutro jamás. Y al mismo tiempo, se supone que el trabajador social puede proponer diagnósticos objetivos. Es decir, puede decir qué le pasa a la gente. No qué es lo que él cree que le pasa a la gente, sino qué le pasa a la gente. Yo te doy mi opinión, pero me importa muy poco, perdón. Me importa muy poco tu opinión, no es tu opinión que quiero, es tu diagnóstico. Suficientemente asentado, con suficientes pruebas, con suficiente rigor, corregible, pero por supuesto, la ciencia se corrige. ¿Ve? Bueno, esto habría que hablarlo, tal vez algún día lo hablemos presencial, cuando el COVID se calme un poco. La política social cofabrica los casos. Es decir, no hace falta, no alcanza con estar mal, para ir, no alcanza con hace 3 días que no como, esto no alcanza, no alcanza para ir a ver al trabajador social o al trabajador social. Yo tengo que tener, el futuro usuario debe tener lo que bueno, en un libro llama espérense 2 segundos que me traduzco. La miseria, el usuario tiene que tener una miseria solvente. Es decir, tiene que tener un problema interesante para la política social. Si no es interesante, un carajo. Con perdón. Esperemos que la política social habilite la caja necesaria. Si no, y bueno, señora, yo no puedo hacer nada. Mientras no haya una política social contra el maltrato a las mujeres no tienen problemas, tienen golpes. El golpe se vuelve problema a tratar, a diagnosticar cuando una política social. Bueno, quiero decir que lo que uno trata cuando recibe a una persona en su despacho, está ella y estoy yo, somos dos, con la persona viene una política social. Con mi intervención viene también una política social. ¿Qué quiere decir clínica transdisciplinar? Este es el punto 43 o 4.3. Principales orientaciones clínicas. Bueno, principales porque hay otras, pero principales también porque cada una, se las voy a contar claro, espero, claro, pero cada una escrito toneladas porque es difícil. Primero, la diferencia entre situación y caso. Alguien me dice, en análisis práctica, que es mi ocupación principal, casi principal, alguien me dice, le voy a hablar de un caso, el caso de Juancito Pérez. Yo sé que está hablando de un punto de vista que va a dar lugar a la supervisión. El caso es lo que te pasa a ti. Yo no tengo nada que ver. Cuando se habla de situación, se dice que es lo que te pasa a ti en el seno de una política social y conmigo. El caso es una relación interpersonal. La situación es un encuentro intersocial, se puede decir, entre tú y yo, pero tú no eres solamente una persona, eres una mujer de tal o cual clase social, con tal o cuales hijos, con tal o cual marido, o es un hombre, se puede decir el mismo, por supuesto. La situación no es nunca individual. Hay individuos que la llevan. Yo recibo una sola persona, es un individuo. Hay individuos que la llevan, pero no lo que este hombre o esta mujer está vestido de un cierto modo, vive en un cierto barrio, tiene o no, está desocupado, tiene tal o cual oficio, no habla de cierta manera, hay un diario que sale de su bolsillo. Es decir, cuando recibo un individuo, yo recibo clases sociales personificadas.
clases sociales personificadas. Recibo a uno físico, pero son varios que vienen a verme. Y cuando él se va a su casa, o a su choza, o a su calle, se va a hablarles a otros de lo que hemos hablado nosotros. Y eso me hace decir que hay acción con individuos, pero no hay acción individual. Toda acción, toda intervención de trabajo social es colectiva. Es un bolazo, hay palabras que me faltan, perdón, que traduzco mal, es una mentira. Es un error de los formadores decirles a los chicos que van a hacer acción individual porque van a recibir a una persona, no es cierto. Van a recibir un cuerpo. Ahí se quiere decir es una persona. Pero recibe es una persona que es siempre colectiva, porque viene con la calle, viene con su mujer, viene con su rabia, viene con sus amores, viene con su colchón, con su... etc. Segundo punto, es bueno cuando se hace análisis práctico, siempre les pido análisis prácticas bajo fórmula clínica transdisciplinaria, siempre le pido a la gente que le pongan un nombre. Al caso, me dicen, no, al caso no. Ah, te voy a hablar del caso Juancito Pérez. No, ese no es interesante. Hay que poner el nombre de la situación, es decir, ¿qué está en juego en la situación? ¿Qué está en juego? No, ya, la persona es un portador. Es una cosa, esto es una cosa de Marx. Yo no estoy contra los capitalistas, dice Marx, el falso al capital, creo. Yo no estoy contra los capitalistas, contra las personas capitalistas. No estoy contra, sino en la medida en que estos son portadores de capital, de ideología capitalista. No tengo nada contra la gente. Lo que pasa es que la gente no existe en el aire, sino en situaciones sociales dadas, etc. Ponerle un nombre a la situación. Es decir, por ejemplo, colchones y relación con la intendencia, o invento. Es decir, evitar de poner el nombre a la persona, porque no por pudor, sino porque la persona no alcanza para hacer un caso, para hacer una situación. No alcanza con la persona, hace falta la familia, el barrio y la política social. Es decir, una vez más, insisto, recibes una persona y con una persona recibes una muchedumbre. Una muchedumbre. Por eso el trabajo social es útil. Imagínense, en el capitalismo, el trabajo social se ocupe de una persona por vez. Es precapitalista esto. Es artesanal, ¿no? Realmente. No. Se ocupa de un sujeto, puede decir el término que corresponde, se ocupa de un sujeto que es siempre portador de familia, de calle, de ocupación, desocupación u otro. Tercer punto, creo que nunca hablé tan rápido, ¿no? Pasar de la relación de ayuda al proceso de alianza, es un punto importante. A los trabajadores sociales en Francia, en Bélgica, en España también, por lo que vi en Argentina también, se dice que a la gente hay que ayudarla. Yo suelo decir que una buena parte de las prostitutas en Francia, en París, son países del este, ¿m? Y sus sostenedores son búlgaros. Yo digo que les ayudan a encontrar un trabajo. Entonces, las chicas se ofenden mucho, con razón, por supuesto. Ayudar, siempre, cuando yo ayudo a alguien, poco o mucho, lo ayudo a que sea lo más parecido posible a mí. Ayudar a alguien es una operación altamente narcisista que consiste en ayudar al otro a que deje de ser lo que es para ser lo más posible como yo. Y a veces los trabajadores sociales se enojen o se ofenden incluso porque la otra persona, el usuario vino para una relación oficialmente para una relación de ayuda, lo que él quería es tal o cual cosa, después no vino más.
propongo, en vez de la ayuda, que es una relación muy caritativa y por tanto para nosotros muy sospechosa, la relación de ayuda es una relación caritativa. Desde lo alto de la montaña, yo, pequeño humano, te diré qué tienes que hacer. Pasar de la ayuda a la alianza. La alianza, tómenlo como se debe, sea la alianza política o la alianza matrimonial. Ustedes saben, con la banalización del divorcio, puede durar muchos años, puede durar muchas horas. La alianza es ponerse de acuerdo en algunas cosas. Esto no va sin algunos equívocos, sin algunas separaciones. La alianza se hace entre dos o más, ¿no? Si es una familia. La alianza se hace entre dos partenaires, ¿no? No se dice partenaire. Dos partes, digamos, ¿no? Dos personajes, como yo soy el usuario. Entre dos interesados en tomar. Yo ayudo a alguien porque es un pobrecito económico y pobrecito de reacciones. En la alianza hay que aceptar que el usuario tiene estrategias, que el usuario le cuenta cuentos chinos, por supuesto, le cuenta cuentos, lo que, en mi opinión, no quiere decir que los usuarios son malos, quiere decir que los usuarios son vivientes y los usuarios te cuentan bolazos en lo que tú crees. Es eso lo extraordinario. No que cuenten bolazos, que tú los creas. Te cuentan mentiras. Cuando yo soy drogadicto, por ejemplo, no lo sé porque no tengo tiempo, pero soy drogadicto. Si voy a ver a los asistentes sociales, es para pedir dinero, no para pedir dinero para poder tomar el colectivo y ir a mi trabajo. No voy a decirle que es para comprarme un- una, una dosis. Doy ejemplos simplificados. Los usuarios son jodidos, mentirosos, tienen estrategias. No estoy hablando mal de los usuarios, estoy hablando mal de la ingenuidad que consiste en creer que son almas perdidas. No, son jodidos. Que es lo mejor que alguien que los ama puede decir. Me cuentan cuentos chinos. Y como los chinos han llegado al capitalismo sin vergüenza, a veces, análisis de práctica, cuando tal o cual persona, tal o cual profesional me cuenta una situación, realmente casi me dan ganas, no lo hago, casi me da ganas de decir mis condolencias, señora, mis condolencias. Usted sabe lo que me dijo, sí, sí. Bueno, el pasado de la relación de ayuda es el trabajo no neutro, la clínica transdisciplinaria, análisis no neutro que consiste en mostrar al trabajo social que puede ver cosas distintas en el usuario si en vez de ayudarlo intenta pasar una alianza. Es decir, tomarlo en serio el usuario, no tomarlo por un taradito desfavorecido, no. De los usuarios puedes decir lo que quieres, salvo una cosa, que son frágiles, para nada. Piensen en tal o cual caso, como si eso bueno, aquella señora, si fuera frágil, ya estaría muerta. Los usuarios son consistentes y jodidos y turros. Estoy hablando de méritos, Estoy hablando de méritos, no de inconvenientes de ciudad. Los ingenuos son a veces la gente que se ocupa de ellos. Bueno, la historia. Se suele decir que la historia es el contexto. Bueno, estoy aquí en Francia, es el final del verano. Tenía un chaleco para parecer lindo al comienzo de la conversación, pero realmente hace mucho calor y saqué el chaleco.
El chaleco es el contexto. Puedo seguir, si hace falta. Pocas vergüenzas. La noción de contexto hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Contexto es lo que rodea el texto, ¿no? Ahora bien, la historia social, el pueblo en el que vivo, el dinero que gano o que no gano, la relación con mi marido o con mi mujer o con mi chico, con la escuela, qué sé yo, todo esto no es contexto. Todo esto está en mi carne, todo esto está en mi cabeza. Los golpes no son en la casa, es en la parte, en mis huellas azules, ¿no? En el cuerpo. Es decir, la historia no es contexto, es una, contexto, le confieso, es una de las palabras que detesto a muerte, ¿eh? Como el liberalismo, de la misma orden. El contexto entonces no es, la historia no es contexto que me rodea, como se suele decir, el mundo que me rodea, un carajo, el mundo no te rodea, el mundo te penetra, el mundo está en tu casa, el mundo está en tu cabeza. O sea que la historia no es un contexto, sino es una condición de existencia. O sea que la gente viene a verte con la historia, que no es solamente su historia personal o familiar, es la historia social. Y el trabajo social se ocupa de situaciones históricas singularizadas en el punto 44. Se ocupa de situaciones históricas singularizadas. No se ocupa, insisto, discutible, como todo lo que cuento. No se ocupa de una persona, se ocupa de un portador de historia social. Y repito, sería estupidísimo que para el capitalismo pagar a trabajador social 5 años de formación y pagarle, creo que le pagan bastante mediocre, de manera bastante mediocre, pero pagarle para que se ocupen de una persona a la vez, pero es primitivo. No, se ocupan de situaciones sociales en el cuerpo de una mujer, de un hombre. En ese sentido, digo que no hay casos individuales, jamás hubo casos individuales. Todo caso lo es. Hay individuos, pero no hay casos individuales. Hay, la palabra justa es hay sujetos. Sujetos de una historia, sujetos portadores de una historia. El, el sujeto que no siempre van mal, y que no van mal donde uno cree que van mal. El, el fracaso escolar, hablaba esta mañana con alguien, pues son las 9 de la noche acá, ¿no? Hablaba esta mañana con colegas vuestros, pero entonces, hablando de un niño en fracaso escolar, muy inteligente, pero no aprende. Bueno, hay una de ellas que decía que no aprende porque no quiere aprender, dice la tontita, bueno. No, el chico no puede aprender porque tiene una relación de fidelidad con su familia. El padre no sabe leer, la madre mucho menos, no sabe leer. Y si él aprende a leer, él se pregunta, en 12 años chiquito, el niño se pregunta si los padres seguirán queriéndolo, si él se pone a leer y escribir. Porque si él aprende a leer y escribir, va a pasar del otro lado, de la barrera y del río en que vive. Es decir, no sacar muy rápido, retardar, ¿no? Retardar el momento en que se sacan las categorías morales. Fracaso escolar. No digo que está bien el fracaso escolar, digo que no hay que apurarse, chicos, no hay que apurarse. No hay que apurarse, es decir, no porque tenga mucho tiempo, no te ocupas de esta mujer, volvió a su casa y su tarado marido la mató, por supuesto. Hay urgencias, pero lo urgente desde el punto de vista del trabajo social es pensar, hacer eso que es urgente. No confundir la urgencia con el pasaje al acto del trabajador social. No confundir la urgencia con el pasaje al acto. La intervención social, para empezar a terminar,
no sé si empezar a terminar o empezar a empezar, no sé. La intervención social, olvidé un pequeño detalle que no es un detalle, diferencia entre trabajo social e intervención social. El trabajo social es un aparato de Estado. Para seguir mi maestro de mi lejanísima juventud, es un trabajo ideológico de Estado. Ahí habrá algo que decir después sobre el Estado. El trabajo social es un aparato de Estado, por eso hay diplomas, por eso hay recursos, por eso está reconocido, por eso el trabajo social puede convocar gente y la gente tiene más o menos que venir. Por eso el trabajo social puede ir a casa a la gente. Si yo personalmente, yo voy a casa de la gente, golpeo a la casa de la gente toco el timbre para que me abran, en principio me van a decir, ¿usted en qué se mete? Si tú vas y dices, o saben que sos trabajador social, y saben que vienes con una parte del poder de Estado, una parte del poder de Estado. Esto no es ni un insulto ni una denuncia de mi parte, por supuesto. Es situar el trabajo social. Para algo le pagan. Y no es para hacer la revolución, ¿eh? No joder. Dicen los españoles, no joder. Después vemos, vamos a ver, por eso trato de terminar mi discursito para que podamos discutir, pelearnos como Dios manda. Eso también son los españoles, como Dios manda. Diferencia entre el trabajo social, aparato de Estado, entonces, e intervención social, que es lo que la acción de cada trabajador social y cada equipo de trabajo social, qué es lo que el trabajador social hace con la parcela de poder de que dispone. ¿Cómo soy trabajador social? ¿Cómo soy trabajador social? ¿Cómo me les arreglo con los dispositivos de Estado? ¿Hasta qué punto soy fiel o no fiel al mandato que tengo? Esto tiene que ver con un término muy usado, ética. ¿Eh? La ética es donde un tipo o una mujer, o social, es donde un tipo se juega y se la juega en sus fidelidades o en sus distorsiones respecto al mandato que tiene. Entonces, una intervención social es lo que se llama práctica. Por eso, bueno, hablamos otra vez. Trabajo social clínico, como se dice, es una denominación absurda, sin pie ni cabeza. Y los chicos son bonitos, los conozco algunos. Son buenas, pero bueno, se equivocan. Tendrá que, habrá que agarrar los libros que no muerden. Eso también es de mi época, juvenil. La intervención social trata de situaciones históricas singularizadas. Esto supone tres condiciones, después me calmo. La intervención social se hace en el cuadro del trabajo social. Es decir, el trabajo social de derecha o de izquierda, reaccionario o progresista. El trabajo social es un agente del poder de Estado, un agente del poder de Estado. Salvo que cuando digo esto, no estoy denunciando, no es un insulto, es una definición. Es una definición. A tal o cual colega es una definición que le da asco, que le da miedo o que le irrita. No importa, esto se cuida, hay vacunas para esto. Para esto ya hay vacunas, de cultura. Es una gente podesta, pero por eso puedes ir a ver a la gente. ¿Por qué la gente te escucha o te hace creer que te escuche? ¿Por qué la señora viene a verte? Porque se supone que tienes algo del poder de Estado. Se supone que tú puedes hacer algo. Y se puede hacer algo porque tienes algún recurso que movilizar. Está en el Estado. Estado no es un insulto, es un concepto. Es un concepto. Y los conceptos son, como dice este señor Espinosa,
el gran Spinoza, el concepto de perro no aúlla. Es el perro real que aúlla, pero los conceptos son, bueno, el asunto es ver después qué se hace con el Estado. Bueno, condición, entonces la intervención social supone que haya trabajo social. Es complejo, no es complicado, pero es complejo, porque supone que haya trabajo social. El trabajo social te da órdenes, pero cuando vas a casa de la gente, tu jefe no está ahí, la política social no está ahí. Si están ahí es porque te la llevaste tú, te la llevaste vos, perdón. Es decir, yo tengo órdenes, dice el trabajo. Yo comprendo, señora, lo que a usted le pasa con su chiquito, etcétera. Yo comprendo, pero yo tengo órdenes. Es cierto que tiene órdenes, pero no hay que olvidar que es él o ella quien ejecuta las órdenes. Uno no puede esconderse, si el término ética quiere decir algo, uno no puede esconderse detrás del hecho que el patrón decidió que, o que la comisión decidió que. Sí, decidió, bueno, pero ¿y por qué lo cumplís? Si no, porque hay una parte tuya que esté de acuerdo. A menos de contarse el cuento chino, que los malos están todos enfrente. Los reaccionarios están todos en Niza porque es donde está vuestro presidente. No, se fue a Suiza el expresidente. Es mejor Suiza que Niza, ¿no? Es más aburrido también, ¿no? A menos de imaginar que los malos están todos enfrente y nosotros somos todos buenitos, cosa que es radicalmente falso, porque algunos de nosotros somos realmente jodidos y algunos de los malos son buenitos. La historia humana es compleja, compleja. Y los filmes americanos están bien para la tele, pero no para la vida real. Entonces está el compromiso ético de cada interveniente. ¿Qué hago con el poder que tengo? ¿Qué hago con...? Y no puedo, no alcanza. Es decir, la ética aparece a partir del momento en que ya no alcanza esconderse detrás de el jefe decidió. El jefe decidió, la comisión decidió, totalmente de acuerdo, pero eres tú quien ejecuta. En francés hay una muy bonita frase, traduzco, que dice, no esconderse detrás de su dedo. ¿Sabes? Porque pones el dedo, como hacen los nenes, los chiquitos. Te escondes detrás de, pero se te ve, ¿no? Que estás atrás. Y la intervención social supone una última condición, el consentimiento de los usuarios. Porque los podés convencer que lo mejor para ella es no volver a su casa, donde su marido, etc. Pero la intervención para cumplirse necesita que el usuario esté un poco de acuerdo. Si no está de acuerdo, te escucha, espera que termines, te pregunta cuándo va a recibir su subvención, por ejemplo, o su colchón o esto, y vuelve a su casa y le van a pegar otra vez. Es decir, hace falta el consentimiento del usuario y esto supone considerar que el usuario es una persona con dificultades y también con recursos. Y también con recursos. Y que en una relación con el trabajador social, el usuario no es siempre automáticamente el que va peor. Amén. Bueno, está bien, casi una hora. Muy bien. Bueno, Saúl, muchas gracias. Acá tenemos un montón de preguntas, de aportes. Nada, vamos a tratar de responder a la mayor cantidad que podamos. Primero te queríamos hacer extensivo un saludo, que nos está siguiendo Silvana Martínez, que es la directora de nuestra carrera. Sí. Te manda un saludo, está acá también haciendo sus aportes. Ahora vamos a ver si llegamos a leer todo. Y bueno, por un lado,
por parte del equipo docente habíamos elaborado algunas preguntas, que vamos a seleccionar algunas y podemos darle también lugar a las preguntas de los participantes. Bueno, una de ellas, así como que agarro una al azar como para poder llegar a transmitirte la mayor cantidad de aportes posibles. Bueno, una de las preguntas dice, tanto la supervisión son categorías herederas de tradiciones, no siempre cómodas para un trabajo social crítico. ¿Por qué optas por la clínica? ¿Por qué no abonaste a recibir la supervisión, que es una categoría propia del trabajo social? No, no, sí, vi vuestra pregunta. No, la supervisión no tiene no es para nada una categoría propia del trabajo social. Para nada, es la hija, el artículo que te envié, Florencia, es la hija de Freud, una de las primeras, no estoy seguro que sea la primera, es una de las primeras, la supervisión viene de psicoanálisis, ¿no? Que viene, que en principio es paralelo al trabajo social. Bueno, pero la razón principal no es cronológica, no, por qué la clínica? ¿Por qué no la supervisión? Y bueno, ahí está en juego, pero ahí necesito una hora, que no te pido. Ahí está en juego las categorías teóricas de la supervisión, el hecho que en supervisión no hay ninguna definición de trabajo social. Eso funciona a la intuición masculina, femenina, es imposible trabajar así. La supervisión, y siempre me hace pensar en CinemaScope, ¿no? La supervisión confunde, lo decía hoy, confunde constantemente práctica y prácticos, la persona y la acción, constantemente. Y es obligado porque no hay definición de trabajo social. Porque, tal vez lo sepan, supongo que lo saben, pero no se dice de qué se ocupa el trabajo social. Entonces se supervisa una especie de magma desconocido, sin consistencia. Por esto te aprenderá, Paulita, a no invitar a cualquier persona a tu curso, ¿ves? Son suficientemente amigos como para que me permita estas anidades. Bueno, la clínica, bueno, lo que está detrás de todo esto es la definición del trabajo social. Y bueno, el trabajo social, me parece, el trabajo social es un trabajo que pasa por la casilla psíquica, pero el trabajo social no curó nunca a nadie. El trabajo social que me dice, porque trabajo en un hospital psiquiátrico, me dice, usted sabe, mi hospital, en francés no se tutea, muy raro, entonces por eso las traducciones son de usted, es un país rígido, ¿no? Argentina es el bolero comparado con los suizos, son peores, ¿no? En mi hospital somos todos tenemos funciones psiquiátricas, todos tenemos funciones psicológicas. No es cierto, no. El trabajo social no debiera confundirse, ¿no? No debiera confundirse. El trabajo social nunca curó a nadie. Eso es para los psicólogos, que no siempre pueden, por otra parte, para los médicos, en nuestra lógica, en nuestro registro. El trabajo social no resuelve el problema material de la gente. Sobre el problema material de la gente, bueno, lo he repetido 14.000 veces, sobre los problemas materiales de la gente, el trabajo social ofrece soluciones paliativas, no resolutivas. Paliativas, no resolutivas. Es mejor ir a ver el asistente social, por supuesto. Pero los pobres son pobres antes, durante y después de ver el asistente social. No hay que exagerar. Los psicóticos lo mismo. Yo me ocupo de psicóticos. No.
Tú te ocupas de sujetos que entre otras características tienen esto de la psicosis, pero aparte son derecha y de izquierda, aparte su marido le pega, aparte ella le pega a su marido, también existe eso, etcétera, etcétera. Es decir, mientras no haya definición de trabajo social y de intervención social, y mientras uno siga peleado, para decirlo de manera infantil, mientras uno siga peleado con la noción de ideología, mientras uno sea incapaz de pensar qué quiere decir ideología, mientras que uno no conciba que ideología es tanto consciente e inconsciente, que yo soy de izquierda, soy absolutamente de izquierda, pero cuando vuelvo a casa espero que mi mujer haya hecho la comida. Eso también quiere decir que las ideologías son materiales, son concretas, son contradictorias. Eso es el mundo. Es esa mi pasión por el trabajo social. Es un caso químicamente puro, de ideología, que en mi boca es un cumplido, no es un insulto. Bien, ahí como para ir mechando un poco con las preguntas de los participantes, como para ir uniendo por temática. Voy a hacer el intento, porque son muchas. Diana pregunta, o sea que lo que tenemos son prácticas que analizamos y la supervisión es una modalidad. Puede haber otras. Ahora bien, esas otras, como la clínica transdisciplinaria, ¿son llevadas a cabo por supervisores de cualquier disciplina y a cualquier profesional? O sea, un trabajador social lo puede supervisar un médico, un psicólogo, es indistinto. Esa es una parte de la pregunta. Y la segunda parte es, bueno, un poco ya lo avanzaste. ¿Cómo caracteriza la modalidad específica de supervisión? No, pero hay cortocircuito. Son Yo dos no, preguntas. sí, de acuerdo, pero no hay supervisión. En la clínica transdisciplinaria supone una formación que practico acá o en otros países, bueno, supone una formación que sea médico o psicoanalista lacaniano no tiene ninguna importancia. El asunto es que pueda, que acepte leer una cantidad de textos y que acepte pueda habitar, yo digo, habitar estas categorías de no caso sino situación, no, no contexto, sino condición de existencia. No es el asunto, obviamente, no es cambiar de palabra, es cambiar de lógica, ¿no? Cambiar de gramática. Entonces, si la pregunta inmediata, ¿quién puede hacer análisis de prácticas bajo el modo de la clínica? Cualquiera que acepte formarse. No hay ningún don particular más que las ganas de saber. Las ganas de saber. Bien, acá Marcela Logran pregunta, en este análisis con la modalidad de la clínica transdisciplinaria, ¿quién define la base teórica con la que se opera para analizar la práctica profesional, dado que el colectivo de trabajo social es heterogéneo en la mirada y en los parámetros interventivos? ¿Quién define la supervisión? Si le reenviara Marcela, ¿sí? Si le reenviara la pregunta diría, eh, ¿quién define la base teórica de la supervisión? No es una cuestión de personas, no es una cuestión de personas. Bueno, si uno no ha hecho un poco de sociología, es un poco difícil entender esto, pero digamos, es la teoría que determina las bases, no soy yo soy un agente, yo contribuyo, tal o cual usuario. No, se me cortó con otra cosa. Tal o cual usuario puede ayudarme, yo diplomado, yo la Sorbona, yo y todo esto, puede mostrarme cosas que yo no sabía. No es una cuestión de personas, no es una cuestión de colectivo, es una cuestión de concepción de postura teórica. Supongo que la persona que preguntó debe estar un poco decepcionada. No puedo darle nombres, salvo el nombre de Dios, pero como Dios no existe, no hay garantía.
La única garantía es el trabajo. El trabajo, la rectificación, quiero decir, tomar caso, digamos, de cuántas situaciones, por supuesto, no siempre comprendo. Y forma parte de mi ética decir, perdona, no entiendo. Entonces la persona me explica porque cree que ella explicó mal. Le digo, no eres tú, soy yo. No entiendo. Hay cosas que se me escapan. Es decir, es un trabajo de construcción colectiva. Y la única manera de construir es con la diferencia. Si todos pensamos lo mismo, no vale la pena hablar, ¿no? Vale la pena hablar porque hay hombres y mujeres, porque hay derecha e izquierda. Si universidad laica quiere decir eso, quiere decir algo, es eso. No catecismo. Exacto. Hay catecismo de izquierda, son los más terribles. Son peligrosos. Marx dijo cosas geniales. Marx dijo, como todo el mundo, boludeces. Es un marxista que lo dice. Si no, no es Marx, es Dios encarnado, por eso. Para eso hay otros lugares para ver eso. Bien. Acá Silvana Martínez, que recién la mencionábamos, pregunta, ¿cuáles son las categorías que se ponen en juego con la definición de la clínica? Bueno, pues ahí está. Es el punto 43. El punto 43 es un resumen del capítulo 2 de un libro, uno de mis raros libros publicados en español. No consigo, las editoriales argentinas son pobres, por supuesto, entonces aceptan publicar, pero libros ya traducidos. Y pasar tiempo a traducirme yo mismo me angustia. No, prefiero escribir cosas nuevas, ¿no? Bueno, o sea, lo que queda es el capítulo 2. Sí, seguro. El capítulo 2 del libro Problematizar Trabajo Social están las categorías. Las buscas allá. Perfecto. Vamos a tratar de compartirlo. Y también pregunta Silvana, dice, quizás se está centrando mucho en la intervención en instituciones vinculada a la prestación de servicio. ¿De allí No. la denominación de usuarios que usan esos servicios? Usuario no, hay toda clase, porque hay 13, en Francia hay 3, en Europa en general, hay 13 profesiones sociales. Trabajo social es una categoría general que incluye asistente social, pero no solo. Y entre esos, algunos trabajan en instituciones, efectivamente, otros a domicilio, otros en la calle, etc. Es decir, aquí usuario, pero hago el uso afrancesado, en cierto modo, seguramente. Usuario es el que recurre al trabajo social. Cualquiera sea la institución, hay, por ejemplo, espérense 2 segundos porque realmente hay palabras que me faltan. Lo que se llama aquí prevención especializada, que son los trabajadores sociales trabajando en la calle. No hay institución, hay anonimato garantizado, no hay fichas de los usuarios que vienen o que no vienen, hacen como, son jóvenes generalmente son jóvenes o son bandas de jóvenes, y eso es el trabajo social también, la intervención social, y que no es en la institución, en todo caso no es en los muros de la institución. Y les digo, es anónimo. El trabajo social da su nombre y un número de teléfono, pero el usuario o el cliente, no. Se lo da si quiere, por supuesto, pero no forma parte del contrato. Bien, te entiendo. A ver, bueno, hay muchísimas, te vamos a invitar, te voy a pasar el link de donde se está transmitiendo, que esto queda guardado para que leas todos los comentarios, los saludos, los aportes, desde... ¿Algún insulto, no? Ninguno, todos halagos y agradecimientos.
desde Esquel, Uruguay, Bahía Blanca, Villa María, Santiago del Estero, bueno, de nuestro país y de Latinoamérica. Así que bueno, después te lo vamos a compartir para que puedas leerlo. Y le quería dar la palabra a Paula para, a ver si, bueno, quiere agregar alguna pregunta más de todas esas que habíamos hecho y nos quedamos muy cortas con el tiempo y para que puedan hacer un intercambio para el cierre. Sí, claro. Sí, ya estamos por llegar al final. Sí, bueno, creo que hay muchas de las cosas que dijo Saúl, otras de las que insinuó y otras de las que no dijo, pero sospechamos que piensa, que quedan en nosotros resonando, ¿no? Yo creo que quedé como muy, bueno, me quedé pensando con algo con dos cuestiones que venimos trabajando también desde el espacio áulico, desde la cátedra, que tiene que ver con, por un lado, la autonomía profesional, el uso de la autonomía profesional en esta cuestión de, bueno, ¿qué es lo que nos impide hacer lo que nosotros pensamos que teórica e ideológicamente debemos hacer y no lo hacemos, ¿no? Releyendo, creo que está en una de las entrevistas tuyas que te hacen en la revista Debate Público, releyéndola, y ahora vos nuevamente lo evocaste, este tema. No está el patrón, no está Dios, ¿quién es el que nos impide hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Me parece... La pregunta. La respuesta está en la pregunta. Claro. Me parece que ahí tenemos como para seguir mirando y tirando del hilo para pensar cuántas cosas podríamos modificar, cambiar y no lo hacemos y quedamos siempre en el lugar de subalternidad y no disputamos a veces hasta el espacio de la palabra, ¿no? Que es el decir, bueno, sobre esto, aunque no nos den la razón, no formemos parte de la razón, de lo que está instituido, el valor y la importancia que tiene poder nombrar, nominar, decir, expresar aquello que estamos pensando que tiene que ser dicho, ¿no? Entonces, aperturar esos espacios me parece importantísimo y en esa línea rescato muchísimo lo que traes como la situación de alianzas, de pensar en alianzas donde el otro no es el que yo vengo a ayudar, sino que el otro tiene su voz, hay que hacer lugar, a veces nuestra colaboración tiene que ver con la posibilidad de abrir espacios para que la voz del otro sea escuchada conjuntamente con la nuestra, porque nosotros también somos una profesión subalternizada y hoy lo social está subalternizado. No somos el poder hegemónico, ni mucho menos, estamos siempre disputando sentido, al menos lo que opino. Y entonces, ¿cómo con el otro, con los otros, nosotros también abrimos estos espacios para hablar, para decir, y también entender que el silencio es una forma de hablar y de resistir en nuestra cultura? Que creo que también es... ahí lo ato con otra cosa que dijiste, que no nos apuremos, ¿no? Que no nos apuremos a qué cosa, que es algo que a mí bastante también me preocupa. Vos lo vinculabas esto con la situación del fracaso escolar, ¿no? Sí. Qué rápidos que somos en rotular, en esta herencia positivista que tenemos, en pensar que es necesario tipificar, ordenar, clasificar, separar, distinguir, ¿no? Y rápidamente, como por ahí seguimos trabajando en la lógica del caso a caso y no de la situación, cuestión que comparto ampliamente, rápidamente tengo que ponerlo en un conjunto de los que más o menos son parecidos, que tienen los mismos síntomas, afectaciones o problemas, para tranquilizarme y decir, bueno, ahora tengo que usar este protocolo, porque esto es lo que yo sé que para más o menos estos temas va esto, ¿no?
Y entonces pensaba, a mí siempre hay una, que lo pongo en las clases, así como vos repetís tus ejemplos, yo también repito los míos y algunos que han sido estudiantes míos y están compartiendo van a decir, sí, siempre dice lo mismo y es verdad, hay una categoría que a mí me preocupa muchísimo, que usamos también rápidamente, como es la de fracaso escolar, deserción escolar, que tiene también su impronta. Hay otra que es la de negligencia, las madres negligentes. ¿Cómo te construís como madre una vez que ya tenés ese rótulo puesto de negligente? O sea, y ni siquiera decir, se observan situaciones de negligencia, no, es una madre negligente. Y no es lo mismo hablar de situaciones donde observamos determinadas cuestiones que parecieran que dan cuenta de no sé qué, a madre negligente. Esto lo vemos en los informes que escribimos, en los informes que circulamos, en el office de las instituciones donde, bueno, ¿qué vas a hacer con esta que ya la conocemos? Los padres venían acá, todos los abuelos, la familia de pobres, de requete pobres, y como vos dijiste, bueno, van a seguir siendo pobres, si de nosotros por ahí, de nuestras intervenciones únicamente depende, si nosotros no lo pensamos en el marco de un proyecto societario que tenga la intención política, ideológica y organice la economía en favor de las grandes mayorías, obviamente que desde nuestra única voluntad no va a ser posible revertir eso, y entonces en los office de los servicios sociales muchas veces nos encontramos hablando justamente de las personas con las que nosotros trabajamos y decimos que defendemos sus derechos, justamente haciendo alusión a estas situaciones que lejos de ser emancipatorias o de proponerles ejercer sus derechos, los ponen nuevamente en una situación frente a los equipos con los que trabajamos también de subalternidad y de minusvalía, ¿no? Porque nosotros nos ponemos en un lugar de ser la voz de. O sea, nada, me quedé pensando, escuchándote durante esta hora en estas cuestiones que me parecen que nos invitan a pensar y a pensarnos. ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos con lo que decimos que hacemos, ¿no? Con estas cosas, ¿no? En principio, una madre negligente es una madre que no educa a sus hijos como yo. Claro. En principio. Después vemos, ¿no? ¿Por qué no hacemos la primera parte de lo que decía Paula? ¿Por qué no hacemos? ¿Qué nos impide hacerlo? Es el hecho que no disponemos de poder efectivo, es una profesión secundaria y secundarizada, bueno. ¿Qué nos impide? Bueno, los puestos que ocupamos, el hecho que disponemos de parcelas de poder de Estado, pero no somos el gobierno. Pero una causa que hay que tener en cuenta también, que nos impide hacer, es nuestro amor de la sumisión. Es decir, hay que preguntarse hasta qué punto estamos enamorados a muerte de la sumisión. Esto tiene que ver con el italiano Antonio Gramsci, cuando éste explica que era marxista, cuando éste explica que el consentimiento es una de las razones que hacen que los pobres se queden pobres. La frase traducida es: el consentimiento de los dominados contribuye a su dominación. Después Pierre Bourdieu lo retoma. El consentimiento, es decir, no es una acusación, hay que empezar por ahí. Hay que empezar por ahí, es decir, hay que pasar por ahí en todo caso. Esta mujer es una boluda, sí, puede ser, ¿y vos? Dejar la pregunta abierta, ¿no? Tal vez ella también. Bueno, chicos, fue muy bueno, ¿eh? En fin, acá también dice,
aquí se habla de las generaciones de usuarios, ¿no? Para denominar el hecho que los abuelos, ya conocimos a los abuelos, ¿no? Y ahora, bueno, pero y no hay que, ¿por qué son tan malas? Tendría que estar agradecidas que la familia les suministra clientes constantemente. Aquí se ríen. ¿Eh? Bueno, lo que pasa es que también es difícil pensar que nuestras profesiones forman parte del conjunto de las profesiones que tienen que trabajar para la muerte de la misma, ¿no? Para no continuar reproduciéndonos. Entonces, Hay que ese es ir, como... ahí habría que hablar, no sé, entre... Espera, se dice de perdición, ¿no? En español. De perdición. No. No sé. Decirle en francés que acá Mariosa sabe que por ahí nos asiste. De périssement es alguien que se muere pero lentamente. No se trata de... Agoniza, que agoniza. Sí, que agoniza lentamente. No se trata de destruir el Estado. Eso un ideal enternecedor, pero altamente romántico y radicalmente imposible. No se trata de destruir, se trata de ayudarlo a desdibujarse un poco. En la mala traducción que hago esto de perismo. Por supuesto que es una... cuando digo, bueno, no hubo preguntas en ese sentido, bueno, eso puede salvaguardar nuestra amistad un tiempo más. El trabajo social es agente de poder de Estado burgués. ¿Quién te paga? El Estado. ¿Quién te paga no solo financieramente? ¿Quién te da el título? El Estado burgués. Lo que pasa es que burgués no es un calificativo moral, es un concepto. Y los conceptos son moralmente neutros. Ser psicótico no es una tara. Ser normal puede ser. Ser, ser psicótico, no. Es agente de poder burgués. Bueno, bueno, ahí estoy diciendo que hoy es martes. Estoy diciendo que hoy es martes. Es obvio que alguien tiene que pagarlo. El asunto después es cómo él es agente. ¿Qué pone en juego? ¿Con quién se asocia? ¿Con qué grupos de su profesión? ¿Cuál es su manera de tratar a los usuarios o los clientes o como los llamen? Pero Estado es un conjunto de aparatos. Sí, ¿sí? El Estado también nos protege, ¿no? También nos protege. No solo nos protege, pero también nos protege. Bueno, es todo un laburo eso, ¿eh? Cuesta años. Renunciar a una representación mística de las cosas, blanco o negro, ¿no? Y no es así. Salvo en momentos muy delicados, una revolución, por ejemplo. Pero si no, no es blanco o negro. Es blanco y negro. Y el gris. Y el tecnicolor. No, si no, no es la vida real. Si no, no es la vida real. Si no, es Walt Disney para tarados, es decir, los buenos y los malos. Y no. No sé si querés leer algo más desde el chat del Facebook. Está estallado en comentarios. Está al rojo vivo el chat. Sí. Por lo menos, sí. Sí, lo que pasa es que son cosas que van surgiendo a medida que vas hablando y después cuando las voy a leer como que quedan más atrás. Y bueno. Pero bueno, yo trato de ir reproduciendo acá. Ana Bustillo dice, me quedo con hacernos cargo de la cuota de poder que portamos. Bueno. Siempre hecha desde dónde. Así podés ocuparte de algo seguro. ¿Está bien? Después, bueno, Silvana habla del consentimiento, que es una construcción, pero no es privativo del trabajo social, del consentimiento. Por supuesto, no, por supuesto.
Después. Después Nadia Hoyos dice, Paulo Neto hace un excelente análisis de esto. Supongo que cuando habla de esto está hablando de lo que hacías alusión del trabajo social como agente del Estado. Sí, pero en neto en neto es una denuncia. Tuvimos en Chile en 2000 y pico, no me acuerdo, 2006, que un épico debate. Tenemos estima recíproca y desacuerdo profundo. Esta situación del trabajador social agente del Estado burgués, pero el hecho del el trabajo social existe para mantener el orden social burgués, no existe para hacer la revolución. Pero no es grave. Lo que es grave es el cuentito chino, porque los chinos no hacen más porque se van al capitalismo, el cuentito según el cual el trabajo social va a despertar las masas populares, pero no es eso. El asunto, insisto, siempre y después, cómo cada trabajador social y cómo cada equipo puede, cómo hace con el poder. Se dice trabajo social crítico. El trabajo social puede ser crítico, puede ser perfecto. Sí, perfectamente conservador. Ustedes lo saben muchísimo mejor que yo. Muchos de vuestros colegas son temibles, temibles. Son más, son, son más inquietantes que tal o cual fuerza policial, ¿no? Aquí es lo mismo, ¿eh? Aquí es lo mismo.